Ya, miren, vamos a hacer un repaso así veloz de las clases que me han tocado a mí. Em, Algunos puntos básicos, ¿ya? Porque no vamos a repetir todas las clases, obviamente. Ya, entonces, miren, en cuanto a la primera clase de los principios de la radiología, vamos a tener el tubo de rayos X, el cual va a tener su filamento de tungsteno y su ánodo rotatorio de wolframio, el cual va a tener un sistema de refrigeración que va a ser un sistema giratorio para que sea como un sistema de enfriamiento, no se pueda recalentar el ánodo rotatorio de wolframio. Y entonces los electrones, al ser calentados, ¿no es cierto? O al enchufar este equipo, los electrones van a salir disparados desde el filamento de tungsteno hacia el ánodo rotatorio de wolframio. Entonces va a haber unos electrones que van a ser detenidos o van a chocarse contra el ánodo rotatorio y van a eliminar una energía. El 1% de esa energía la vamos a convertir en rayos X y el 99% restante se va a transformar en energía. Entonces, básicamente, esa es son las propiedades de cómo se forman los rayos X, ¿no? A nivel dentro del tubo, que es el tubo de rayos X está hecho en un tubo de vidrio, el tubo de Crookes, que está, al vacío, ¿no? Otra parte importante que también tiene que conocer van a ser los transductores. En ecografía vamos a tener traductores lineales, sectoriales, convexos e intracavitarios. Entonces, dependiendo del traductor, es que vamos a poder realizar algún tipo de exámenes. Por ejemplo, los lineales van a ser obviamente para partes blandas, músculo esquelético, y también van a tener diferentes frecuencias. Los sectoriales van a ser, por ejemplo, para una ecocardiografía. Acá estamos viendo que justo está viendo las cavidades cardíacas. Luego tenemos los convexos, que estos sí son para todo lo que es abdomen, riñones, estudio de próstata. Entonces, es para ese tipo de cosas, ¿no? El convexo. Y el intracavitario es para ecografías transvaginales, transrectales, ¿no? Entonces, dependiendo del estudio, es que vamos a usar nosotros los traductores. En tomografía, sí vamos a tener que hacer mención a Gottfried Hassel, que fue el que patenta el primer sistema de imágenes, ¿no? Entonces, la tomografía es un estudio basado en densidades y el primero que patenta un equipo para este tipo de estudios es Hansfield, tanto así que las densidades en tomografía llevan su nombre, ¿no? Si tú mides la densidad de algún órgano, por ejemplo el hígado, vas a medir y vas a decir 80 unidades Hanfield, en base o en honor a este físico que fue el que patentó el primer sistema de imagen. Y eso es en cuanto a tomografía, que también hay radiación ionizante. Y en cuanto a resonancia magnética, vamos a ver que la resonancia magnética lo que va a usar, lo que es un gran imán, que lo que va a usar va a ser los protones de hidrógeno. Entonces, como nosotros sabemos, somos 60% agua, por lo tanto, eso es lo que va a usar la resonancia. Va a tener que usar los protones de hidrógeno para poder someterlos a pulsos de radiofrecuencia y van a estar sometidos también a su vez a un gran magneto, ¿no? A un gran campo magnético para poder desorganizarlos parcialmente y luego organizarlos y poder así, ellos van a eliminar una energía y esto se va a convertir, lo va a recepcionar una antena y lo va a convertir en una imagen, ¿no? Eso es lo que va a usar. O sea, resonancia usa los protones de hidrógeno. Eso es la base de la base para su principio físico, ¿no? El uso de los protones de hidrógeno. Luego vamos a ver, esa es en la primera clase, luego vamos a ver la otra clase, por ejemplo, mm, un ratito,
lesiones, patrones de tórax, esto definitivamente tiene que venir, patrones radiológicos de tórax. Aquí lo más importante, por ejemplo, van a ser el patrón alveolar, ¿no? Un ratito. Acá, el patrón alveolar. Entonces, este patrón alveolar, la imagen elemental a SINAR es en roseta, propia de la consolidación del espacio aéreo, ¿no? Entonces, la imagen en roseta es clásico del el patrón alveolar, al igual que la presencia de broncograma aéreo. Entonces, eso va a ser importante, ¿no? El patrón alveolar, que va a tener broncograma aéreo, mira que tiene un aspecto algodonoso, son características básicas del patrón alveolar, ¿no? Entonces va a tener aspecto algodonoso y va a tener broncograma. Básicamente eso, broncograma aéreo. A ver un ratito, ya, seguimos con los patrones. Bueno, la disposición de este patrón va a ser básicamente la condensación alveolar difusa, las densidades segmentarias o lobulares definidas y las densidades mal definidas, ¿no? No quiere avanzar, ¿no? Ya. Acá está, ¿no? La distribución alveolar difusa. Ya, seguimos. Más lo que les había comentado de las rosetas, ¿no? Patrón intersticial. En el patrón intersticial vamos a ver, ya hemos hablado de qué es lo que, pero acá, por ejemplo, ¿no? A nivel del patrón intersticial, cuando vamos a ver una alteración pulmonar y nos va a mostrar un patrón intersticial a nivel peribroncovascular, ¿qué vamos a obtener nosotros o qué vamos a poder evaluar? Acentuación de la trama, edema peribronquial, que se aprecia en los bronquios cortados a través y es más visible en los lóbulos superiores. O sea, una característica va a ser el edema peribronquial, ¿no? Y eso sí lo vamos a poder ver por una radiografía. Entonces, esto es a nivel peribroncovascular, que vamos a encontrar en el patrón intersticial en la afectación del espacio a nivel peribroncovascular, acentuación de la trama broncovascular y el edema peribronquial. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Justo alrededor del bronquio, todas las zonas a nivel del lirio edematizadas. Y acá se ve mucho mejor, ¿no? Edema, toda la parte de densidad de agua que está rodeando a los bronquios, ¿no? Al bronquio y al vaso. Las líneas de Kerley de cajón, pues, ¿no? Líneas de Kerley A, B y C. Eso es de todas maneras. Entonces, en las líneas de Kerley vamos a ver las líneas A, que van a ser oblicuas a nivel de la región periliar. Las líneas, aquí las podemos ver, mira aquí. Las líneas B, que van a estar en la base, que van a ser más cortas, de 1,5 a 2 centímetros de longitud y de 1 a 2 centímetros de espesor. Y luego tenemos, aquí están las líneas B de Kerley, perpendiculares a la pared torácica y a nivel de las bases, y las líneas C, que son el entrecruzamiento de las líneas B. O sea, la línea de Kerley, de hecho, va a haber un entrecruzamiento, va a ser a nivel de las bases, y va a formar algunas figuras poliédricas, ¿no? Que es propio de las líneas C de Kerley, ¿no? La configuración poliédrica. La línea de Kerley, eso es, pues, parte del patrón intersticial, ¿no? Luego tenemos las lesiones cavitadas, derrame pleural, un ratito. Ya, cavidad, quiste, masa, ¿no? Aquí en la lesión cavitaria vamos a encontrar la cavidad, que es una cavidad, lo puede ver una consolidación cavitada. Por ejemplo, acá, mira, espera.
Aquí vamos a ver una imagen con una cavidad con una pared gruesa. Entonces la pared gruesa es lo que me va a medir, me va a decir realmente si es una caverna activa, ¿no? Eso es lo importante de una lesión cavitada, la pared, porque la pared me va a decir si es una pared engrosada, me va a decir si realmente es una caverna activa, ¿no? Rodeada de una pared cuyo grosor es mayor de 1 milímetro. La mayoría de casos la cavidad se forma por necrosis y luego esa necrosis se basea pues sobre al bronquio, ¿no? Eso es lo importante de la caverna. Otra cosa también importante es que en las lesiones cavitadas, ¿quién va a entrar a tallar ahí? ¿Quién se va a meter? Se va a meter un hongo y ese hongo va a ser aspergillus, ¿verdad? Y se va a formar el micetoma. Entonces, mira, en los rasgos radiológicos concretos vamos a tener el grosor de la pared, el tapizamiento, la presencia natural de su contenido, el número de cavitaciones, pero lo más importante aquí para ver la actividad de una cavidad es el grosor de la pared, para ver si está activa o no. Por ejemplo, acá, la parte más gruesa de la pared de la cavidad era mayor de 15 milímetros. Cuando es mayor de 15 milímetros, el mayor, qué porcentaje es maligno? El 92% fueron lesiones malignas. Mira qué importante es el grosor de la cavidad, ¿no? El grosor de la cavidad es importante. Cuando es mayor de 15 milímetros, el 92% de las lesiones fueron malignas. Ese dato siempre van a que tenerlo en cuenta. Luego tenemos el tapizamiento, el contenido, la naturaleza del contenido. Aquí estamos viendo el signo de media luna, que va a ser clásico de aspergillus cuando forma un micetoma, porque aquí dentro de la cavidad se mete un hongo. En aquellos pacientes con tuberculosis que ya tienen la cavitación secuelar, o sea, ya no está activa, entonces en ellos se mete un hongo, ¿no? Entonces imagínense, un ratito, ya. Seguimos. Múltiples cavidades. ¿En qué casos vamos a encontrar múltiples cavitaciones? O sea, no vamos a encontrar solo una, sino múltiples cavitaciones. Vamos a encontrar, porque ya, si encontramos una, puede ser de repente que sea TBC, pero si encontramos múltiples cavitaciones, ¿en qué enfermedades? Dice, son típicamente, algunas enfermedades cavitarias son típicamente solitarias y otras son múltiples. Por ejemplo, las metástasis, ¿no? La granulomatosis de Wegener y las tromboembolias sépticas. Entonces, esas son las enfermedades que te producen múltiples cavitaciones, las metástasis, la granulomatosis y las tromboembolias sépticas. Lesiones quísticas, bueno, lesiones quísticas no hay mucho que hablar. Es un quiste de pared fina. La masa. ¿Cuál es el punto de corte para decir que uno es nódulo y que el otro es masa? El punto de corte son 30 milímetros, ¿no? Ese es el punto de corte. Dice, una opacidad mayor de 3 centímetros de diámetro ya es una masa. Menor de 3 centímetros ya va a ser un nódulo. Ojo con eso, va a ser un nódulo. El nódulo que mide hasta 3 centímetros de diámetro, el nódulo. Y la masa va a ser mayor de 3 centímetros de diámetro. O sea, ya arbitrariamente ese es el punto de corte, 3 centímetros, ¿no? De ahí para abajo nódulo, de ahí para arriba más. Y ahora vamos a ver eh, mediastino. Ya, aquí mediastino. Aquí mediastino, bueno, esto es anatomía, eso no lo necesitamos, ya ustedes ya saben el mediastino, ¿no? Ya eso ya está. Ahora sí, ¿cuáles son los parámetros anatómicos para poder que se encuentren en mediastino anterior, ¿no? O qué signos hay en mediastino anterior, en mediastino medio y en mediastino posterior.
Entonces, uno de ellos en mediastino anterior va a ser el signo del ilio tapado. Entonces, el signo del ilio tapado me va a servir sobre todo para evaluar patología de mediastino medio, perdón, anterior, ¿no? El signo del ilio tapado, entonces me va a servir para ver patología de mediastino anterior. Ojo con eso, ¿ah? Mediastino anterior. ¿Y cuál es el otro signo en mediastino medio? En mediastino medio, ¿cuál es uno de los signos? Porque en realidad la ventana ortopulmonar va a ser uno de los signos, ¿no? La ventana ortopulmonar, la cual dijimos en clase que debe ser cóncavo o recto, pero dice nunca convexo. Entonces, el, la ventana aortopulmonar en este mediastino medio, lo anormal es que sea ese cuadrito, ¿no? Cuando es convexo, va a ser anormal. O sea, no se olviden de ese dato. Va a ser anormal. Ahí está la imagen, ¿ven? Entonces tenemos acá en la ventana ortopulmonar, debe ser de repente cóncavo, si en la anterior imagen también era cóncavo o recto, pero convexo jamás, o panzoncito, ¿no? Así protuberante. Entonces, en esta imagen estamos viendo que es protuberante, ¿no? Entonces, eso es anormal, eso no es normal, ya te debe llamar la atención porque debe haber algo que esté ensanchando esa parte del mediastino, que puede ser unos ganglios, ¿no? Como estamos viendo acá en la tomografía, unos ganglios que son prevasculares, es decir, el callado de la aorta, aorta ascendente, aorta descendente, y adelante del callado de la aorta está esta enopatía. Es por eso que es anormal. Luego tenemos la banda paratraqueal derecha, que bueno, también es en mediastino medio, la banda paratraqueal derecha puede estar gruesa, y luego tenemos en mediastino posterior, vamos a tener nosotros el receso ácido esofágico, que es uno de los, y la desviación de la línea anterior esofágica, ¿no? Bueno, y lo otro es la patología de mediastino, ¿no? Acá está la línea de unión posterior también, y más que nada me va a interesar ver la patología. ¿Qué tumores vamos a encontrar? Entonces, ¿qué tumores vamos a encontrar en mediastino anterior? Dijimos hasta el cansancio, en mediastino anterior, tumores van a ser las 5 T, ¿verdad? Hablamos del timoma, tiroides, terrible linfoma, hablamos de el aneurisma de aorta, que será la cuarta, y tenemos el teratoma, ¿no? Tumores de células germinales. Entonces, esas preguntas sí son básicas, ¿no? La patología de mediastino anterior. La patología de mediastino posterior generalmente van a ser tumores neurogénicos y mediastino, en todos los mediastinos va a haber linfoma, o sea, va a haber patología de adenopatías, ¿no? Entonces va a haber adenopatías que se pueden malignizar y estas van a ser el linfoma y eso lo vamos a encontrar en todos los mediastinos. Pero en medicina anterior tenemos las 5 Ts. No se olviden porque lo dijimos en clase. Entonces, eso es en cuanto a mediastino, ¿no? Ya sabemos más o menos de qué estamos hablando allí en mediastino. Es un pequeño resumen. Ahora vamos a ver las cardiopatías. A ver aquí. Las cardiopatías. Aquí en cardiopatías, bueno, acá más que nada vamos a tener que tener en cuenta los signos, ¿no? El signo del huevo en la cuerda va a ser la transposición de grandes vasos. Vamos a los signos. El signo del muñeco de nieve va a ser el retorno venoso pulmonar anómalo total. Porque de hecho ustedes saben que nosotros en radiología hablamos de signos. Entonces, ahí vamos a preguntar, tenemos para preguntar varios signos, ¿no? Tenemos el huevo en la cuerda, tenemos que es la transposición de grandes vasos. Tenemos el muñeco de nieve, que va a ser el retorno venoso anómalo pulmonar. Tenemos el acimitarra, que es el retorno venoso pulmonar anómalo parcial, o sea, solamente es el parcial. Ahí les voy a preguntar los signos radiológicos, o sea, estos que son como dibujitos, ¿no? Y por ahí les podría preguntar el zapato sueco, pues, ¿no? El zapato sueco,
Acá sí en el zapato sueco, sí les voy a, se podría preguntar en el zapato sueco, cuáles son los cuatro componentes, ¿no? Los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot. Y esas van a ser el CIB, la estenosis pulmonar infundibular, la aorta cabalgante y la hipertrofia ventricular derecha, que lo vimos acá, ¿no? Lo vimos acá con la estenosis infundibular de la pulmonar, el CIB, la aorta cabalgante y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, por eso se llama tetralogía, porque hay cuatro fallas en el corazón, pero que todas son compensatorias, ¿no? Pero igual estos pacientes necesitan recibir intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí tienes tú la imagen del zapato sueco, ¿no? Donde el ventrículo izquierdo está como puntudo y muy desplazado hacia la izquierda por un crecimiento del ventrículo derecho. Mira, el ventrículo derecho, pues, se ha hipertrofiado, por eso uno de los hallazgos de la tetralogía es la hipertrofia del ventrículo derecho, porque tiene que hacer más presión para que pueda salir la sangre, ya que el infundíbulo de la pulmonar está parcialmente estenosado. Entonces, pero por un mal congénito, ¿no? Que así ha nacido el niño. Entonces, es que tiene que hacer más presión y más presión para poder enviar la sangre, ¿no? Entonces, a través de la pulmonar. Entonces, estos son los cuatro cambios que pueden haber en la tetralogía de Fallot y que se van a reflejar en el zapato sueco. Entonces, mira, eso también es importante. Luego tenemos la cortación de aorta, que vamos a ver el signo del 3, bueno, eso no es muy importante. Luego la anomalía de Einstein, bueno, que es el signo de la caja, ¿no? Bueno, también más o menos interesante. Entonces, pero ya los tres primeros sí son un poquito más frecuentes. Luego vamos a ver aquí, en la parte de luxaciones y fracturas. Vamos a ver en luxaciones y fracturas. Mira, generalidades, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Fracturas, la fractura en tallo verde, por ejemplo. La fractura en tallo verde, ¿en qué pacientes es más frecuente, no? Y es más frecuente en pacientes pediátricos, ¿no? Más frecuente en niños, la fractura en tallo verde, porque solamente afecta a una de la cortical, la otra cortical no está afectada. En cambio, esta fractura sí es completa. Mira, las dos corticales están acá afectadas. El tallo verde solamente es una de ellas, ¿no? Puede ser luxación, subluxación. Ya, ¿qué tenemos que ver acá? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la evaluación radiológica de la fractura? ¿No? Interesante también. Evaluación radiológica de la fractura. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros el punto anatómico y la extensión. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el tipo de fractura, el alineamiento, claro, qué tipo de fractura tiene, el alineamiento de los fragmentos, la dirección de la línea de fractura, las características especiales, ¿no? Si de repente tiene un fragmento óseo libre, si de repente es una fractura expuesta, anomalías asociadas, tipos especiales de fractura. O sea, esta es la evaluación radiológica de las fracturas, que es lo que nosotros vamos a evaluar cuando vemos una fractura en una radiografía, bueno, también en una tomografía, ¿no? Así que eso sí lo tienen que repasar, ¿no? Ya estos son tipos de fractura, bueno, ya, esto es el esquema de lo que les estoy comentando, ¿no? Lo otro, Salter-Harris, ¿no? Salter-Harris, la clasificación de Salter-Harris va a ser importante, ¿por qué? Porque me va a permitir determinar si va a haber una afectación a nivel del crecimiento del hueso en el niño. Es por eso que tiene su propia clasificación, ¿no? Salter-Harris a través de la placa de crecimiento hay una fractura a través de la placa de crecimiento o la fisis y la metáfisis, que es la 2, que es la más frecuente, por el caso de la dosa, la fractura 3, que es a través de la placa, la fisis y la epífisis, y la fractura a través de la placa de los tres niveles, ¿no? Va a ser metáfisis, fisis y epífisis. Los tres niveles van a estar fracturados. Muy diferente acá, ¿no? En la 2 solamente es la metáfisis y la fisis. En la tipo 3, la metáfisis y la epífisis. Y en la tipo 4, metáfisis, fisis y epífisis, ¿no? Todos, los tres niveles. La 5 ya es la más compleja, la más complicada, la que tiene mayor afectación en el crecimiento del niño,
Y esta es la fractura por compresión o por estallido, le llaman también, de la placa de crecimiento o de la fis, ¿no? Ya luego tienes otra escala que ya fue como que un complemento, ¿no? Luego tienes signos indirectos de fractura. A ver un ratito. Ya, signos indirectos de fractura. Bueno, no hay mucho más que hablar acá que la almohadilla, grasa, ¿no? Bueno, los sitios más comunes. Acá, por ejemplo, sitios más comunes de fractura en mayores de 50 años. Ahí tenemos el fémur proximal, el húmero proximal, el radio distal y la pelvis, ¿no? La clásica cuando van al baño y se caen, esa es la fractura de pelvis. Luego tenemos las consolidaciones. ¿Cuándo vamos a llamar una consolidación retrasada? Cuando no se consolida en un plazo determinado, ¿no? Más o menos de 16 a 18 semanas, estamos hablando más o menos de 4 meses y un poquito más, ¿no? Ya una complicación de las fracturas va a ser el síndrome de Distal. Bueno, eso no es tan importante para ustedes. Y por último, vamos a ver los tumores óseos, ¿no? Uy, ese es de cajón, tumores óseos. Aquí en tumores óseos, pues uy, acá hay un montón de material, ¿no? Aquí para hacer solo un examen de tumores óseos. Tienes más o menos el cuadrito, sobre todo de patología maligna, en edad pediátrica tienes el sarcoma de Ewing. No olvidar, en mayores de 40 años tienes la metástasis, tienes el mieloma a la cabeza. Entonces mira la diferencia en la edad pediátrica, sarcoma de Ewing, y de mayores de 40 años tienes la metástasis y el mieloma. Ya, entonces ahora vamos a ver, bueno, algunas características que me pueden servir para ver el valor de crecimiento de un tumor. Bueno, acá estamos viendo tumores en epífisis, ¿no? Tumores en epífisis, tumores dependiendo signos de la lesión ósea solitaria, lesiones líticas, lesiones blásticas. Ya aquí, de cajón, aquí mira, ve, el patrón de crecimiento, ¿dónde está el patrón de crecimiento? No, acá, espérense. Ya, cuando lesiones líticas, lesiones blásticas, el patrón de crecimiento geográfico, apolillado y permeativo. De los tres patrones de crecimiento, ¿cuál es el más agresivo? De los patrones de crecimiento de los tumores óseos. El más agresivo va a ser el permeativo. El permeativo es el más agresivo y característico de los tres tipos de crecimiento. No se olviden. Este es el geográfico, este es igual geográfico, el apolillado, ¿no? El apolillado y el permeativo, este es el peor de todos, ¿no? Tiene múltiples áreas líticas, pequeñas, ovaladas o alargadas, lesiones inflamatorias, metabólicas. A la cabeza, sarcoma de Ewing, ¿no? Que ya sabemos que sarcoma de Ewing es una lesión sumamente agresiva, ¿no? Sumamente agresiva. Aquí tenemos algunas imágenes que estaban hablando de septos, ¿no? Como el quiste aneurismático, el hemangioma vertebral, el fibroma condromixoide. Luego tenemos la reacción perióstica. La reacción perióstica, la peor reacción perióstica, una es las capas de cebolla, ¿no? Pero la otra es, por ejemplo, el especulado, la paralela, esa también es
o los rayitos de sol, ¿no? Eso también es otra lesión, reacción perióstica maligna, y la más grave de todas las reacciones periósticas va a ser el triángulo de Codman. Esa va a ser una reacción perióstica la más agresiva, la que te va a decir que, ojo que también puede darse en lesiones benignas, ¿ah? Por si acaso, pero es la que te va a decir que con mayor porcentaje va a ser maligno el tumor, ¿no? El triángulo de Codman. ¿Por qué? Porque esta reacción rompe la cortical, ¿no? La rompe la cortical, por lo tanto es la peor, es la más agresiva y es la que te va a decir que tienes un 99% de posibilidad de que sea un tumor maligno. Tú sabes que en medicina todo es relativo, pero tenemos que tener en cuenta que podría ser. Luego tenemos también la matriz tumoral, que puede ser la matriz condroblástica u osteoblástica, ¿no? Pueden ser de dos tipos. La condroblástica van a haber calcificaciones en forma de palomitas de maíz, en forma de coma, y la osteoblástica va a ser densidades algodonosas, como tipo el patrón alveolar. Acá tienes, por ejemplo, un osteocondroma y el osteosarcoma es netamente algodonoso, ¿no? Como que muy radiopaco. Entonces, este dibujito es importante, ¿no? La matriz de los tumores. La matriz tumoral. ¿Cuáles son las características de cada una de las matrices? Este cuadro también, cuáles son las características de la lesión benigna y la lesión maligna, ¿no? Ahí está bien, bien resumidito. El borde esclerótico bien definido, ausencia de tumoración en partes blandas, la reacción perióstica va a ser continua o sólida y va a haber una destrucción geográfica. En cambio, la lesión maligna va a tener una reacción perióstica interrumpida, como el triángulo de Codman, zona de transición amplia, o sea, yo no sé dónde empieza y dónde termina la célula sana, destrucción ósea moteada infiltrante y tumoración en las partes blandas, ¿no? Entonces, eso me va a decir definitivamente que es una lesión maligna. Mira, esas características son bien importantes porque con este cuadrito tú puedes por lo menos tener una idea que el tumor que estás viendo en una radiografía puede ser benigna, ay, perdón, o puede ser maligno. Entonces, aquí estos sí deben llevárselo siempre en la mente, ¿no? Para poder analizar sus diferentes imágenes en radiografía. Menores de 30 años, la lesión maligna, sarcoma de Ewing, aquí está con rojo inclusive, para no olvidar. Y en mayores de 30 años, lesión maligna, mieloma, metástasis y osteosarcoma parostial, ¿no? Justo lo que está en rojo, ¿no? Es las lesiones malignas mayores de 30 años. Y luego tenemos hablamos, me acuerdo, de algunos tumores. Por ejemplo, acuérdense del el mieloma múltiple. A ver, hablemos del mieloma múltiple. ¿Dónde está? ¿Es el mieloma múltiple? Sí, es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple, vamos a ver nosotros acá, que va a tener las lesiones en el líticas, mira, lesiones líticas en el cráneo, lesiones líticas en el cráneo en saca bocado. Entonces, estas lesiones líticas en sacabocado, líticas ¿por qué? Porque es como si lo hubieras borrado con tu lápiz, ¿no? Como si lo hubieras dibujado y luego lo borras. Entonces, estas lesiones múltiples aquí, mira, lesiones líticas en sacabocado, porque así se llama, en el cráneo, es una característica de mieloma múltiple. Entonces, no te olvides porque sí te vas a encontrar con estas lesiones en el cráneo. Lesiones líticas en sacabocado, acá estamos viendo unas lesiones a nivel de pelvis, ¿no? Entonces, eso es mieloma múltiple. Luego tenemos, bueno, el sarcoma de Ewing, que ya se los he mencionado, el sarcoma, estos son benignos, ¿no? Bueno, podríamos hablar un poquito del hemangioma. No, hemangioma también es un hallazgo. Bueno, no, del tumor de Ewing es suficiente, que es el que me interesa. Ya, chicos, ya está. Eso es todo. Terminamos. Estudien, ¿ah? Este es un repaso de las